Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga en gran manera. Hoy desde Ibagué, Tolima, les compartimos la palabra del Señor. Qué, qué hermoso es tener esta oportunidad de poder enviar este devocional y compartir con cada uno de ustedes desde sus casas, desde sus trabajos, desde la garita, desde el campo, desde la ciudad, desde la escuela o afuera patrullando, desde un taxi o donde quiera que tú vayas para el trabajo o volviendo de él, en casa, a las amas de casa, a las mamitas, esposas y a toda persona que llegue esta palabra, sea en el hospital, sea en la cárcel, sea en el campo, sea que tú estés en cualquier condición. No sé cómo te encuentras el día de hoy, pero le pido al Señor que llegue esta palabra a tu corazón y te ayude a dirigir tu vida. Y hoy compartimos el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 1 al 16, perdón. Tú dirás, ¿por qué se colocan textos tan largos? Yo quisiera que fueran más corticos, pero quiero compartir contigo la historia completa, el texto completo de lo que estaba sucediendo en estos tiempos bíblicamente, en la palabra, en ese comienzo de la iglesia y a partir de lo que hizo el apóstol Pablo con los apóstoles en cumplimiento y en obediencia a las órdenes dadas por Yahushua. Y a todos los hermanos nuevos que me escuchan mencionar estos nombres en hebreo, es por sencillamente el respeto y el estudio que he encontrado en las escrituras antiguas, donde las traducciones bíblicas de sus nombres, dice la palabra, esos nombres santos tienen gran significado para el Señor, para su pueblo, y ante este respeto lo hago no para contrariar a nadie. Si alguien quiere seguir manteniendo firme su convicción ante los nombres bíblicos que han aprendido, yo no tengo problema, pero solamente quiero expresar que lo hago con mucho cariño para compartir estas enseñanzas en hebreo. Lo puedes buscar, la traducción del Hijo del Padre Eterno en hebreo, del Padre mismo y del Espíritu Santo. Por eso el devocional le hemos colocado caminando con Yahushua, ¿sí? Guiados por el Ruach HaKodesh, ¿sí? Es la traducción del idioma hebreo de sus nombres. Y en la palabra, lo que aparece como Jehová, ya lo había explicado, al traducirse quedaría explícitamente como Yahweh, ya que pues es la traducción original o la traducción más cercana al idioma hebreo, ya que en el idioma hebreo del pueblo Yaudín no existe la J, y por eso toma este nombre. Solamente compartir este conocimiento, más me interesa mucho lo que tú pienses en tu corazón para convertirte al Señor y hacer lo que a Él le agrada. Entonces lo hago con mucho cariño de esta manera. Eh, Dice la palabra del Señor, así dice la historia completa. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria, y arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado allí a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo a los que estaban con él, a los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atará
atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los que de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Padre eterno, te doy gracias por tu palabra y ahora te pido que envíes un mensaje a través de estos medios al corazón de mis hermanos, de cada compañero y hasta desconocido. A ti, caballero o dama que me escuchas, esta palabra es para ti, para que te levantes en este día y declares que hay un Padre maravilloso que te ha creado y no te ha abandonado y tiene para ti las más ricas bendiciones. Dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo decide regresar, pero muchas personas empiezan a interponerse en el camino cuando empezaba a visitar a los hermanos, porque mi amado hermano, acá es a donde entendemos que cuando el Señor llama a su obra a muchas personas, se requieren todas esas personas, porque si tú te das cuenta, ellos están viajando por Asia, poblaciones, entonces dentro de ellos tenía que haber gente que conociera la navegación, que conociera, fuera experto también en la geografía, en poder viajar, y por eso hay muchos hermanos en la iglesia que son llamados con diferentes talentos, donde se requieren tus talentos dentro de la obra. Hay unos que dicen, pero yo, ¿qué tengo que hacer en la obra? Yo solamente quiero ir allá. No, el Señor te necesita porque lo que tú sabes se requiere dentro de la obra. Yo miro ese impresionante viaje del apóstol Pablo en esos tiempos donde el transporte era muy limitado y se hacía en embarcaciones, se hacía tal vez en camellos, se hacía, o sea, era muy difícil a lo que vemos hoy en día, que es tomar un bus de un lado al otro o un avión, y era más complicado, las embarcaciones eran antiguas y no era la facilidad que tenemos hoy día, pero aún así cumplieron todo este tremendo viaje. Y podemos darnos cuenta que de regreso tenían mucha de la obra que habían hecho todas estas iglesias, se reunían y empezaban a persuadir al apóstol Pablo: no vayas a Jerusalén, no vuelvas allá porque te van a condenar, se han levantado contra ti, hay hombres que están manifestándole a los demás que tú eres una plaga, que te van a, a atar, te van a latigar y hasta te van a matar porque ellos te odian. Pero el apóstol Pablo, ahí es a donde entendemos, mi amado hermano, que cuando un hombre es lleno de la presencia del Ruach HaKodesh, de esa presencia espiritual tan linda, tan santa de parte del Padre, tiene una convicción clara para dónde va, tiene una convicción clara de lo que es. Y sabe precisamente lo que el Señor gobierna su corazón y le da a él pautas para su obra, para su ministerio. Aún muchos se levantan, mi hermano, y por eso cuando no tenemos la fuerza suficiente, cuando no tenemos una comunión plena con el Padre, cuando tú no oras, cuando tú no entras en ese tiempo de espiritualidad, cuando tú no dedicas tiempo, ni siquiera quieres volver a la iglesia, ni siquiera quieres volver a la oración, no quieres saber nada del ayuno, y entonces andas en una encrucijada, andas en una incógnita. No sabes si coger a la derecha, si coger a la izquierda, si te conviene este negocio, si no te conviene salir, y pasas todo el día preguntando y con dudas y triste. Pero vemos a una persona llena del Espíritu Santo, mira cómo está de decidido, cómo tiene en su corazón: yo tengo claro que debo llegar a Jerusalén. Pero mira Pablo dice, y hermanos de la obra, hermanos, hasta profetas, mi hermano, habían profetas, las profetisas llegaron allí y le tomaron el cinto y empezaron a profetizar que este varón va a sufrir y le van a hacer cosas horribles y sigue su camino. Pero él sabía
que tenía que servir al Señor. Mira, si así nuestro maestro nos dejó claro cuando empezaron a perseguirle, ellos trataron de esconderlo, de decirle que tal vez se alejara, que se escondiera, pero nuestro maestro en el Getsemaní tomó la decisión que no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad de Yahweh, de mi Padre eterno. Por eso Él llega hasta la cruz. Él llega hasta el lugar de tormento donde fue sacrificado, donde fue torturado y donde fue muerto, pero también resucitado. Pero si Él no hubiese llegado allí, nuestra fe sería en vano y no tendríamos hoy día salvación. Puesto que también el apóstol Pablo estaba lleno de su presencia, había obedecido fielmente los mandamientos y la palabra, había compartido con tesón, con tanto sacrificio, con esfuerzo, con esa, perdóname que te diga, con esa berraquera que conocemos nosotros los colombianos, ni siquiera temiendo por su propia vida, sino saliendo al frente a hablarle tanto a los doctores de la ciencia como también a los indoctos, tanto al rico como al pobre y a toda persona haciendo bienes, como dice la palabra, extendiendo su mano en misericordia, llevando hasta la misma limosna y todas las ofrendas, llevándolas a los que necesitados del pueblo de Jerusalén. No detuvo él ni siquiera por decir que le estaban manteniendo para que pudiera hacer la obra, porque él mismo trabajaba diciendo no tengo deudas con nadie, porque también mis manos me han servido para trabajar. Mi amado era un hombre de decisión, de convicción, y sabía que iba a enfrentar muchas dificultades al volver. Sabía que podía morir y que tal vez tenía en su corazón que debía partir, pero lo iba a hacer valientemente. Cuántas cosas el Señor no desea con nuestras vidas, pero no, nos dejamos atemorizar por el oír el que está en su carne, en su miedo. Obviamente, ¿quién no tiene temor? ¿Quién no tiene? Esto es inherente al ser humano, pero ese temor lo quita el Señor porque nos da una convicción clara de nuestra vida. Si tú tienes que predicar, levántate y predica y no te quedes más sentado, no te quedes más ahí. Si tú tienes el talento de cantar, cántale al Señor. Cántale al Señor, alábale, glorifícale. Si el Señor ha colocado en ti, yo decía hace algunos días, mis hermanos, y está llegando el tiempo, pero si el Señor te está poniendo a sembrar en la obra los equipos para empezar un ministerio en una emisora, hazlo, mi hermano, porque es Él el que te está poniendo eso en tu corazón. Y tú me puedes decir en esta mañana, pero no tengo. Si tú tienes la fe, si tú puedes creer, créeme que el Señor te proveerá y vendrán esos medios para que el Evangelio y la palabra llegue al corazón de los necesitados. Mi hermano, se necesita gente de arrojo, de berraquera, de impulso, de convicción. Es que cada vez que llego a la iglesia y veo esas sillas, pastor, yo quisiera sembrarle unas sillas, yo quisiera poner la luz, yo quisiera pintar, yo quisiera hacer algo, salir a compartir un texto impreso a los hermanos. Mi hermano, deja de decir tanto, yo quisiera, y hazlo, levántate, predica, anuncia la paz del Señor. Abraza al necesitado, lleva ese desayuno que tanto te nace a esa persona que está en el semáforo con sus hijos, llévalo, no te detengas más. Detén tu carro, oríllalo, invítalos a desayunar. Si te nace en el corazón, hazlo, mi hermano. No hay nada más lindo que vivir y no soñar con vivir. El apóstol Pablo es un ejemplo y una clara demostración del amor de Yahshua en el corazón de un hombre, de una mujer. Es lo que Él quiere que hagamos y no prediquemos tanto, pero que hagamos. Padre eterno, te damos la gloria y la honra. Te damos gracias por esta tu palabra, pero ahora te pedimos la fuerza para cumplirla, la obediencia, que tú soples de tu rúa en nuestro corazón, que sea ese soplo, ese viento recio, que nos haga actuar, que nos empuje a dar de tu amor, de tu perdón,
que nos ayude a arrepentirnos, y si tenemos que agachar la cabeza y humillarnos delante de ti, Padre, pero mira, cuando un hombre se agacha, está también humillando su vida y se está menospreciando a sí mismo, y es que acá tú no lo hiciste. ¿Quién somos nosotros para no hacerlo? Y pedir perdón, pedir disculpas. Es hora de hacer la obra realidad. Y está en tus manos, está en tus pies, está en lo que tú vas a hacer el día de hoy. El Señor te bendiga.